Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. La voluntad. Eduardo Anguita, Martín Caparrós. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. Tomo 2. 1969 a 1973. El cielo por asalto. Uno. Elvio, otra vez se me enfrió la comida. ¿Dónde estabas? En lo de Doña Esther, mamá, mirando la tele. ¿Había un partido? No, mamá, el noticiero. ¿Y desde cuándo te interesan tanto los noticieros? ¿Pero vos no viste lo que está pasando en Córdoba, mamá? Es de locos. Tienen la ciudad patas para arriba, viene la policía y los tipos en vez de correr los enfrentan a piedrazos. Los hacen recular, vieja, no se puede creer, por fin alguien que les hace frente. El sábado anterior, a eso de las 2 de la mañana, Elvio Vitali estaba en un banco del Parque de Domínico, besando todo lo posible a una chica que acababa de conocer en un baile en Sarandí, cuando sintió una luz en los ojos y al mismo tiempo una voz cachadora. No manotees así, nene, que te van a cobrar Hans. Elvio levantó la cabeza y vio a un par de policías de la provincial que lo miraban desde detrás de una linterna. La chica se asustó y salió corriendo. Cuando Elvio quiso levantarse, uno de los agentes lo sentó de una piña. Elvio se cayó sobre el banco, medio desmayado, y alcanzó a soltar una puteada. Elvio acababa de cumplir 16 y no pesaba más de 60 kilos. El agente lo sacudió de nuevo. Su compañero, mientras, había corrido detrás de la chica y ahora volvía triunfante agarrándola del cuello. «Así que te querías garchar a esta menor de edad. Pero mirá si serás turrito, che. Esto no se va a quedar así. A ver si se van a creer que pueden cagarse en la moral y en las buenas costumbres, carajo». Elvio seguía medio turulato, derrumbado sobre el banco, y los miraba de abajo. Los policías lo insultaron un rato más y tras un par de cachetadas decidieron retirarse. Elvio se paró, la mandíbula le dolía como una muela rota, y la chica le pidió que la acompañara hasta la parada del colectivo. Caminaron en silencio y sin mirarse, hacía frío. Elvio rumiaba puteadas y venganzas. Hasta entonces no le había tenido bronca especial a la policía. En Villa Domínico se la veía poco. No solía haber robos ni peleas y un crimen era algo de otro mundo. La primera vez que Elvio había visto un policía había sido varios años antes, cuando apareció un perro rabioso en un baldío y un vecino fue a llamar a un agente. El uniformado se presentó, desenfundó la pistola reglamentaria, miró por última vez las babas tristes del animal y le voló la cabeza de un cuetazo. Los chicos del barrio miraban desde lejos. Elvio Vitali había nacido en Villa Domínico el 26 de marzo de 1953. Su padre, Antonio, era un italiano de Recanati, republicano, que se había pasado 8 años a regañadientes en el ejército fascista hasta que cayó prisionero en un campo americano, donde pudo retomar su oficio de ebanista. En 1948, con una visa americana y un poco de dinero en el bolsillo, se embarcó para Buenos Aires. Su madre le había encargado que convenciera a un hermano díscolo de volver a Italia, y él después seguiría viaje a los Estados Unidos, pero se enamoró de una chica de Flores, Beba, 10 años menor, se casó, empezó a trabajar y al cabo de un tiempo pudo poner una casita y un taller en Villa Domínico. A principios de los 60, al ritmo del desarrollismo de Frondizi, el taller de don Antonio se había convertido en una pequeña fábrica de muebles con más de una docena de obreros. Villa Domínico era un barrio que se estaba haciendo, sus vecinos eran trabajadores que suponían que si se esforzaban y ahorraban podrían mejorar sus condiciones de vida, y lo conseguían. Así fueron trayendo el asfalto, el agua corriente y después el alumbrado público y el teléfono. La Argentina creía en esas cosas. Elvio tenía 10 años. A veces se acercaba a la esquina donde los vecinos se reunían para discutir cómo asfaltarían
esta calle o completarían aquel desagüe. La escuela también se iba haciendo de a poco con la ayuda del barrio. La directora era una maestra peronista que se llamaba Yorga Salomón y se había hecho famosa contestando en Odol preguntas sobre la vida del caudillo entrerriano Pancho Ramírez. La señorita Salomón era una mujer enérgica, capaz de pegarle 4 gritos a cualquiera para conseguir lo que su escuela necesitaba. En 1965, cuando le llegó la invitación para participar en la Junta del Saber, un programa de preguntas y respuestas para estudiantes en Radio El Mundo, decidió mandar a Elvio. Elvio estaba terminando 6º grado y no era el mejor de su clase, pero la directora pensó que sería el más apropiado. La señorita Salomón se pasó todo el verano preparándolo. Le enseñaba más que nada historia argentina con una perspectiva revisionista y le hablaba de Rosas y Perón. Elvio ya había llegado hasta las semifinales cuando Julio Bringuer Ayala le preguntó cuál era la confesión que según la Constitución Nacional debía tener el presidente de la República y Elvio no supo contestarle. Católica, apostólica y romana. Es una lástima, Vitali. De todas formas lo felicito, lo ha hecho muy bien. La señorita Salomón habló con los padres de Elvio para decirles que el chico era inteligente y valía la pena mandarlo a un buen colegio. Ya era tarde para pensar en el Buenos Aires y lo anotaron en el Santa Catalina, en Constitución. Los Vitali no eran religiosos y Elvio ni siquiera había tomado la comunión, pero se suponía que los salesianos eran buenos educadores. Fue un cambio radical. Hasta entonces Elvio había salido poco de dominico. 3 años antes los Reyes le habían traído la bicicleta. La bici era difícil de conseguir, como la pelota de cuero o los botines, pero era la llave de la libertad. Con la bici en verano los chicos del barrio podían ir a comerse un helado a la Mickey o una pizza del centro de Avellaneda o lanzarse a través de Mitre y las vías del tren hasta la costa del río, a más de 30 cuadras. En la costa había quintas con frutales y se podía meter las patas en el agua, y con suerte había alguna chica que quisiera ir y no tuviera bicicleta. Si no, siempre estaba en la esquina. Los muchachos del barrio paraban en la esquina de la casa de Elvio, delante del almacén de Moncho. Ahí estaban mezclados los más ricos y los más grandes. Ahí se jugaba al truco, al monte, se tomaba cerveza y se charlaba de fútbol y mujeres. Ahí Elvio decidió que sería de Independiente para siempre. Ahí escuchó por primera vez a los tipos que contaban cómo se habían cogido una negra a la salida del baile de Solano, lo que significaba un par de buenas gomas, el valor en la cama de un buen culo, y se excitaba como loco. Ahí empezó a aprender los pasos de moda que los mayores les enseñaban con la portátil que pasaba canciones de los Beatles o los iracundos. Después empezó a ir a los bailes. Al principio miraba para aprender o se pasaba el rato jugando al metegol, hasta que se atrevió a sacar una morocha y empezó a entreverarse en algún rock and roll. En esos días Elvio tuvo su primer blue jean. Era un Far West, y por más que lo lavó 7 veces con el cepillo de acero en la bañadera, no consiguió que se le destiñese. Hasta que el padre de un pibe del barrio marinero en la flota mercante le trajo su primer Lee importado. Cuando se lo puso, Elvio tocaba el cielo con las manos. Elvio era bueno para el fútbol, jugaba de wing derecho, bien sobre la raya, y de hecho en el colegio salesiano sus primeros éxitos se los debió a la pelota. Lo pusieron en el equipo del colegio y empezó a usar la camiseta y a jugar con referees de la AFA en los intercolegiales. A mediados de 1966, mientras estaba en primer año, el golpe de Onganía fue una amenaza que hizo peligrar un partido importante. Elvio se desesperó por unas horas, pero después les dijeron que el partido se jugaba igual. El fútbol seguía siendo el mismo en Domínico que en la canchita de los curas, pero el resto de la vida en el colegio era bien diferente. Era la capital, un mundo aparte. Los chicos venían de Montserrat, del centro, sus padres eran médicos o ingenieros, vivían en departamentos con ascensor y alfombras, leían, iban al cine, se compraban discos. Elvio al principio estaba fascinado, le parecía que le iba a costar mucho llegar a ser parecido a ellos. Cuando lo marginaban, a veces pensaba que tenían razón. Él era un bruto de la provincia. Otras, en cambio, los mandaba al carajo. Se decía que cualquier pibe de su barrio era más piola que el más piola de ellos.
pero lo cierto es que Elvio tenía 2 vidas. Cada mañana se ponía el uniforme de saco azul con escudito y pantalón gris, el impermeable y el sobretodo que le había comprado su madre, y se iba al centro. En el barrio nadie tenía sobretodo o impermeable, en el barrio nadie aprendía las cosas que él aprendía, ni veía lo que él veía, ni conocía esos lugares de la capital. A partir de tercer año, en 1968, los chicos del colegio empezaron a aceptarlo como a uno de ellos y lo invitaban a sus bailes y asaltos. El Santa Catalina era de varones, pero siempre había hermanas y amigas de las hermanas, y Elvio se ponía el traje o los lis bien gastados, según, e iba a esos departamentos con parqué, sillones tapizados de pana y tocadiscos Rancer, donde bailaba los últimos hits con chicas que sabían poner los codos entre sus tetas y el pecho del galán en cada lento. Igual Elvio sabía que las chicas del centro, las hermanas de sus compañeros rubitas, bien vestidas, con buenos perfumes, con otro tipo de conversaciones, no eran para apretar demasiado. Con alguna de ellas, si acaso, podría ponerse de novio si le daba bola. Para apretar y pelear con botones de blusa, cierres de polleras, carteras que se caían, estaban las morochas de los bailes del sur, donde iba con los muchachos del barrio, el Palacio del Rolling, en Montechingolo o esas salas de Quilmes, Wilde o Sarandí, donde no se podía salir a bailar a menos que uno fuera bueno en serio. Elvio practicaba todo lo posible y se las arreglaba. Al final hasta se atrevió a ir al Kramer de Sarandí, un boliche donde había que romperla. Iban esos flaquitos con pantalón tan bombilla que se le tenían que poner con talco y pullover cortito rojo de escote en B. En esos bailes a veces Elvio podía llevarse a alguna chica a la otra cuadra, a besarse y apretar durante un rato largo. Las morochas sí que iban al frente, aunque fuera hasta ahí. Los pibes del colegio sabían más y vivían mejor, pero nunca llegaban a apretar así, y de coger ni hablar. Elvio ya tenía 16 años y muchas ganas de ver cómo era eso. Ese verano había trabajado bastante en la mueblería de su padre, tenía plata y quería debutar. Para eso los del centro estaban fuera de juego, los del barrio la sabían mejor, eran mucho más piolas. Esa tarde Elvio se bañó 2 veces, se llenó de desodorante, se puso los lis que ya estaban a punto de agujerearse y se encontró en la esquina con otros 4 amigos. Uno estaba siguiendo el industrial, otro pensaba largarlo en esos días, otro ya había empezado a trabajar en un taller mecánico y el cuarto era 3 años mayor, electricista, y habían decidido que ese sería el día. «Che, pero ¿estás seguro de que nos van a dejar entrar?» «Sí, macho, no te hagas problema, te lo digo yo». El quilombo quedaba en la calle Suspiciche y era una casa vieja con un patio en el medio. A Elvio le tocó tercero y se pasó 20 minutos muerto de nervios esperando que le llegara el turno. La mina era la misma para todos, una mujer que a Elvio le pareció veterana y debía andar por los 28. «¿Así que es la primera vez, pibe?» «Bueno, no te preocupes, que yo te llevo». La mujer ni siquiera se sacó el corpiño y el encuentro fue más que breve. Elvio se volvió a vestir, estaba tan feliz de haberlo hecho. El lunes, cuando volvió al colegio, los miraba a todos con un poquito de desprecio y tardó como 2 días en contárselo a su compañero de banco. «¿Pero qué sentiste?» «De todo, estuve como media hora encima, impresionante, vos no sabés lo que es un buen par de gomas todas para vos». «Qué bárbaro, Domínico, che». Así que todo sin problema. Elvio ya estaba en cuarto, en 1969, cuando cambió el director de Santa Catalina. El nuevo era un salesiano progresista que organizó grupos de jóvenes para reflexionar sobre sus problemas, la carrera, el sexo, la vida del cristiano. A esos grupos también iban chicas de otros colegios, y las discusiones se hacían interesantes. Elvio empezó a pasar más tiempo en el colegio. Además, había un laico que atendía la santería del colegio en la esquina de Piedras y Brasil, y Elvio solía ir con otros compañeros a charlar con él. Lo llamaban Gaudem, porque siempre citaba la encíclica Gaudem et Spes, y les hablaba de Perón, del pueblo, de los pobres, de la igualdad que no existía, y de vez en cuando se calentaba y decía que estos milicos habría que meterles una bomba en el culo. Elvio lo escuchaba con cierta sorpresa, pero empezó a leer las páginas de política del Clarín. Hasta entonces solo leía los chistes y los deportes.
Y cuando fue la semana de ejercicios espirituales, una de las charlas la dio un cura rubio, joven, que hablaba muy bien y le dijo que había sido un chico del barrio norte hasta que se hartó de todo ese mundo de falsedad e hipocresía y eligió dedicar su vida a los pobres. Yo fui antiperonista hasta los 26 años, un gorila como se dice, y mi proceso de acercamiento al peronismo coincidió con mi preocupación por el justo, como sentía Jesucristo, por el que no tiene nada. Fue cuando me di cuenta de que en la Argentina los pobres son peronistas, y que eso no es una casualidad y tampoco un dato más. Ellos creen en Dios, pero ellos también creen que políticamente hubo un tiempo mejor y que vendrá un tiempo mejor, y ese recuerdo y esa esperanza la llaman peronismo. El padre Carlos Mujica no les hablaba desde el escritorio. Se había sentado en una silla y lo suyo era más una charla que una clase. Tenía los ojos claros y les decía que lo importante en la vida era elegir entre tener o ser. Y para ser, según las enseñanzas de Jesús, hay que comprometerse con la causa de los pobres, de los que nada tienen. Recuerden lo que les digo, tener es lo contrario de ser y ya nos ha llegado el momento de elegir, porque si no elegimos la vida va a elegir por nosotros. Elvio se quedó prendado de esa idea y esa tarde se pasó horas discutiendo con dos amigos sobre lo que había dicho el cura. Esas palabras le sonaban diferentes, no habían sido como el resto. Había un compromiso cristiano y además un compromiso político. ¿Lo asumías o lo dejabas pasar? Pero de una u otra forma, no te podías después hacer el boludo, el distraído, decían. Entre varios buscaban la mejor interpretación de lo que habían escuchado. Eran ideas nuevas, diferentes, y querían estar seguros de que podían entenderlas, de que alguna vez harían algo con ellas. Elvio le siguió dando vueltas a la cosa. Sentía que el cura le había despertado algo dormido, aunque no por eso dejó de ir a los bailes del sur a apretar morochas. Y después, aquella noche, esos dos canas le dieron duro a la plaza, cuando a los pocos días vio por la televisión a toda esa gente en Córdoba que hacía retroceder a los botones. Le pareció que él también habría tenido que ser uno de ellos. Mayo de 1969. Hacía varios meses que la película recorría con gran repercusión el circuito de festivales europeos y americanos, pero la presentación en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes era una especie de consagración definitiva. La obra de los Hornos era la obra de dos argentinos de alrededor de 30 años, Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, y representaba una novedad absoluta en las formas de hacer cine político. Duraba 6 horas y sus 3 partes intentaban un repaso amplio de la historia argentina y ofrecían propuestas muy concretas para un cambio revolucionario. La obra de los Hornos había sido filmada con un equipo mínimo en condiciones semiclandestinas y con el dinero que Solanas iba retirando de su actividad como publicitario de éxito, y dada la situación en el país tuvo que ser compaginada en Italia. En la Argentina se proyectó clandestinamente durante mucho tiempo. En Cannes pudo verla el enviado especial de la revista Gente, Samuel Chiche Helblum, que escribió que esta vez el escándalo vino del brazo de una película argentina, La Hora de los Hornos, la sala repleta, todos los críticos extranjeros, muchos estudiosos del cine, cineastas y directores. Había en total 7 argentinos, entre ellos este enviado. Cuando a la tarde finalizó la exhibición, total se desató el escándalo. Horas después, el embajador argentino en Francia, Aguirre Legarreta, enviaba una carta de protesta por considerar que esa película era un atentado contra el país. Hay que aclarar que el embajador no estuvo presente cuando se dio la película, pero se enteró de su contenido por un llamado telefónico realizado por Gloria Alcorta, enviada especial del matutino La Prensa, y por Luisa Mercedes Levinson, su colega de La Nación. La Hora de los Hornos, más que un atentado contra la Argentina, es una calumnia larga, es una especie de panfleto de poca calidad, es un conjunto de falsedades pegadas en una moviola con datos estadísticos falsos y con imágenes que no responden a la realidad. Es indignante y además muy mala como película.
Lo más triste del caso es que la mayoría de los que allí estaban no conocen la Argentina y, desde luego, en mayor o menor grado, creen al pie de la letra lo que allí se dice y piensan que eso es la Argentina. Pretende hacer nuestra historia. Comienza con la actualidad, año 1967. Toma imágenes de algunos disturbios callejeros y a partir de allí arranca con un subtítulo que dice «La violencia cotidiana». De esa escena pasa una secuencia en la que muestra la hora de entrada y salida de un frigorífico con los obreros marcando sus tarjetas de control de horarios en los relojes, y una voz en off hace reportajes sobre desocupación, explotación y violencia. A cada escena se le agregan textos que analizan el peronismo y proponen como única salida argentina la lucha armada, la rebelión popular y la guerrilla continental, aconsejada por la reunión de olas en La Habana. Pasa por todas las actividades de la vida argentina, en todas ellas elige sin duda su subjetividad, sus imágenes y destaca valores que de ninguna manera son toda nuestra verdad. Cuando vuelve a la miseria, muestra las escenas de un entierro en el cementerio de Tilcara, en Jujuy. Todo es negro, ya más que falsedad es el producto de una visión negativa y anti-argentina, hecha con ingenuidad. Si no tuviera intenciones claras, uno podría pensar que es eso, y muy pésimo gusto. Eso no es cine y eso tampoco es Argentina. En suma, una vergüenza para nuestro país. En ese mismo número, la revista Gente empezaba a publicar la historieta El Eternauta de Héctor Oesterheld y Alberto Breccia. En esos días, el diario Le Monde decía que La Hora de los Hornos era la gran renovación que el cine político estaba esperando desde los tiempos del acorazado Potemkin. En la Argentina, las miles de funciones clandestinas solían terminar en discusiones y actividades. Fue quizá la primera película entendida como una forma de intervención directa, una manera de producir efectos reales en el mundo que describía. Esa misma mañana del sábado 30, en el comando del Tercer Cuerpo de Ejército, seguían los juicios sumarísimos del Consejo de Guerra. Nadie sabía la cifra exacta, pero se comentaba que había como 2.000 o 3.000 detenidos. Alberti se había pasado la noche en un barracón, tirado en el suelo, hasta que lo llamaron junto con otro preso. Alberti y Canetti. El flaco Canetti era del gremio de la construcción. Había sido secretario general, un militante del PC, respetado por sus posturas combativas. Los esposaron y se los llevaron hasta un cuarto donde les empezaron a tomar declaración. Tras las preguntas de rigor, el que llevaba la batuta le pasó la palabra a otro oficial, uno delgado con anteojos que oficiaba de defensor de Alberti. ¿Usted está de acuerdo con el gobierno de Onganía? ¿A mí me pregunta eso? Bueno, si usted hace una buena declaración, eso puede ser de ayuda para la resolución del tribunal. El fiscal, con cara de placer perverso, se paseaba por la habitación como un granadero. El defensor siguió tratando de ayudar al reo. ¿Y usted qué hizo durante los episodios? Yo fui a andar un rato por la calle, pasé por el sindicato, volví a salir. Usted era correo, saltó el fiscal. ¿Correo? El defensor volvía con su argumento. Pero diga, ¿en qué cosas está de acuerdo con el gobierno? A la 1:30 Alberti estaba de vuelta en el barracón. Le dieron un plato de guiso cuartelero, lo primero que comía en 36 horas, y lo volvieron a llevar al cuarto del consejo. El fiscal tenía una sonrisa suave. Bueno, la sacó barata, 8 años. El oficial que hacía de juez le entregó a Alberti un papel con la sentencia. A las apuradas, el reo leyó los fundamentos y vio escrita la palabra correo. Firme acá. En disconformidad, Felipe Alberti. Al otro día Alberti, Di Tofino, Grigaitis y Ortiz, todos dirigentes de Luz y Fuerza, fueron trasladados en un avión militar al penal federal de La Pampa. Ahí los pelaron y los metieron en un pabellón. Cuando los sacaron al recreo, se encontraron con Agustín Tosco, Elpidio Torres y otros protagonistas del Cordobazo. Gringo, qué alegría. Bueno, la verdad que podríamos habernos encontrado en otra parte, Felipe. ¿Cuánto te dieron? 8 años y 3 meses. Un suspiro. Los presos trataban de reírse y les salía más o menos.
¿Sabés que el que nos batió fue el turro del halcón? A Alberti se le hincharon las venas de bronca. Hijo de puta. Por un plato de lentejas, solo a cambio de que no le hagan nada a él. Pero de esta nosotros no nos salvamos, Felipe. Acá ya empecé a escribir en un cuaderno, ya voy por las 20 páginas. Se las vamos a seguir. Gringo, ¿qué les dijiste a los del tribunal? Mirá, les dije que el pueblo apeló a la violencia porque está harto de la dictadura y les recordé que los obispos, el año pasado en Medellín, habían dicho que la violencia en manos de los pobres es justicia o algo así. Lo de los obispos no les gustaba nada, viste que ellos son tan chupacirios. El Pidio Torres, que paseaba con ellos, dijo, no sé cómo, pero a mí no me van a tener 4 años acá adentro. Cuando Alberti y Tosco se quedaron solos, Alberti aprovechó. Mirá, tenemos 2 concepciones distintas. Estos van a tratar de negociar porque ellos apoyaron el golpe, más participacionistas, menos participacionistas, pero lo apoyaron. Y nosotros luchamos para hacerlo mierda. Esta es la verdad, gringo. 2 días después llegó a la cárcel Fernando Torres, abogado de la UOM Nacional y de la CGT de Azopardo, defensor de Bandora en el caso Rosendo García, y se reunió con el Pidio Torres y con Agustín Tosco. Vení, Felipe, tengo que contarte algo. El guaso del abogado vino acá a ofrecernos una escupidera. Dice que si nos callamos la boca por unos días pueden hacer que nos lleven de nuevo a Córdoba. Habló por separado con el Pidio, le planteó lo mismo y él también lo sacó vendiendo almanaques. Así que quedamos en largar una declaración firmada por todos los presos del Cordobazo para cerrar filas. En el número siguiente de 7 días, Tosco y Torres daban una entrevista conjunta. Cuando les preguntaron por los tribunales de guerra, Torres dijo, eso no fue un juicio, si hasta llegaron a tantearnos para que detengamos la lucha a cambio de una contemplación favorable para nuestra situación. Por supuesto, ninguno de nosotros entró en el juego. Y Tosco, lo único que tenemos para proponerle al movimiento obrero es la continuidad en la lucha contra el gobierno y fundamentalmente contra el participacionismo, que es el peor enemigo de la clase trabajadora, manifestarse por la plena vigencia de los derechos obreros y de los derechos humanos, acuerdos para la unidad únicamente en la lucha y no desde el punto de vista formal. Si no hay lucha no debe haber unidad con nadie. Al final, el periodista les dijo que se decía que había sido torpe su actitud al dejarse detener, y Tosco le salió al cruce. A quienes nos reprochan no habernos escondido, le contestamos que como dirigentes teníamos que correr los mismos riesgos que nuestros compañeros perseguidos, encarcelados y golpeados. La conducción no puede ejercerse de otra manera que no sea a cara limpia y no en la comodidad de un escondrijo. Uno de los guardiacárceles que acompañó al periodista le dijo que trataba de congraciarse con sus nuevos presos. Hay que tratarlos bien. Alguno de estos puede ser el presidente de la nación el día de mañana. Los presos recibían diarios y revistas. Por esos diarios se enteraron de que Dardo Cabo, jefe del operativo Cóndor, había salido en libertad. El segundo fin de semana llegaron sus familiares desde Córdoba. El horario de visita empezaba a las 3 de la tarde. Los familiares fueron a comer un asado a la sede de Luz y Fuerza de Santa Rosa, y cuando hicieron cola en la puerta del penal con los documentos en la mano, un oficial vestido de gris les informó: todavía no van a poder entrar porque la cárcel está en desinfección. Tardaron más de 4 horas en decirles que en realidad los habían trasladado. El gobierno reaccionaba ante las diversas declaraciones. El Pidio Torres y varios más pasaron a la cárcel federal de Neuquén, Tosco, Alberti y compañía, al penal federal de Rawson. Sergio, me va a tener que hacer un favor. Sí, Hipólito, lo que diga. Vea, le he sugerido a Ongaro que tome algunas precauciones y me gustaría que usted tenga la gentileza de acompañarlo. No sé, a algún lugar donde la policía no lo encuentre. ¿Cómo no, Hipólito? Los modales de Hipólito Solari Irigoyen eran tan sobrios, tan caballerescos, que ese 30 de mayo infundían tranquilidad. Sergio Karakachov y Ricardo Cornaglia estaban en el estudio de José Garland, en Viamonte y Suipacha, impresionados con los sucesos de Córdoba. Solari Irigoyen, que era abogado de los gráficos y de la CGT de los argentinos,
se había llevado de la sede de Paseo Colón a Raimundo Ongaro y a Antonio Scipione y los tenía en un barcito a la vuelta del estudio. Scipione era secretario general de la Unión Ferroviaria, radical, honesto, combativo, querido por los peronistas y mirado con recelo por la cúpula partidaria cuando se largaban los conflictos. En una mesa del fondo, Scipione estaba escondido detrás del diario La Nación. El camuflaje de Ongaro era un par de anteojos negros. Los dos se subieron con Cornaglia y Karakachov al Citroën del ruso y encararon para el sur. Al cruzar la provincia, el vigilante de la garita del puente Pueyrredón les puso el ojo, pero el ruso hizo rugir el motor del 12B y lo metió atrás de un camión con acoplado cuando llegaron a una casa en Quilmes. Scipione lo sorprendió. El que quedó muy conforme con usted, Karakachov, fue Cachito. La ley de contratos de trabajo es muy clara. Sergio había defendido a un delegado ferroviario echado con los planes de racionalización. Presentó su demanda amparado en los fueros gremiales y Cachito Pérez recuperó su puesto de trabajo, pero con las condenas de los tribunales militares en Córdoba y el pedido de captura que pesaba sobre la dirigencia de la CGT de los argentinos, Scipione sabía que las cosas se habían puesto mucho más pesadas. Sí, pero ahora no hay ley ni Cristo que nos ampare. Ongaro tampoco la veía fácil. Si el gringo tosco le dieron más de 8 años a nosotros, ¿qué te crees que nos van a hacer? Karakachov y Cornaglia escuchaban en silencio y sabían que no era momento para intentar consuelos. La tarde se hizo larga, hablaron de fútbol y de caballos, pero Ongaro no se prendía mucho en cosas triviales y se mantenía bastante callado. Los abogados al rato se fueron y los dejaron en la habitación del fondo, con promesas de que les iban a llevar una muda de ropa limpia. Cuando Cornaglia se despidió del amigo de Quilmes, que escondió a Ongaro y Scipione, le recomendó el más estricto silencio. Ojo, a nadie, que nadie se entere. Mañana acompañarlos a la estación. 3 días después, Ongaro, Scipione y Ricardo de Luca, del gremio naval y secretario de prensa de la CGT de los argentinos, decidieron afrontar las consecuencias de la represión sin pasar a la clandestinidad. Una comisión policial de civil los detuvo cerca de la sede de Paseo Colón. Los soltaron pocos días después. Junio de 1969. El sábado 31 de mayo, mientras Córdoba olía a goma quemada y el ministro Borda acusaba a la subversión organizada por los levantamientos de varias ciudades del interior, Krieger Bacena aprovechaba los calores de Nueva York para colocar $25 millones en títulos públicos argentinos en la bolsa. Sus gestiones no se sacudían por los bombazos y las huelgas. Pero en los kioscos de Wall Street el Daily News trataba a Onganía de intolerante y se lamentaba del fracaso de la Alianza para el Progreso con que John Kennedy había intentado a su manera calmar las turbulencias latinoamericanas. El Economics Survive era más categórico y decía que el plan económico de los militares argentinos ha fracasado. El Financial Times escribió que ahora la presencia firme y serena del presidente Onganía ha dejado también de ser una garantía para que reine la tranquilidad en toda la República. Al día siguiente, Krieger volvió a Buenos Aires, manteniendo un récord indiscutido, 27 meses al frente de un ministerio que controlaba las 2 áreas clave de economía y trabajo. Hasta ese día el dólar seguía estable y solo había habido un reajuste salarial del 8% en diciembre para sortear las presiones sindicales. El martes 3 de junio, de nuevo en su despacho, el ministro se dio cuenta de que el cordobazo había cambiado las cosas. Ese día, las 2 CGT seguían la ofensiva iniciada con el paro nacional del jueves y viernes anteriores. Convocaron a otra huelga para ese mismo viernes 6, reclamando un 40% de aumento salarial. El miércoles 4, para poner paños tibios, voceros del gobierno dijeron que concederían un aumento, pero del orden del 15%. Esa noche el general Onganía tuvo que salir a enfrentar la situación. Se puso anteojos cuadrados, traje oscuro y habló por la cadena de radio y televisión. Lucía más canoso que aquel 30 de junio de 1966, cuando habló por primera vez de la Revolución Argentina.
El gobierno hará los cambios necesarios para realizar la nueva etapa de la revolución. El Gabinete Nacional ya ha puesto sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo. Al día siguiente, Adalbert Krieger Bacena dejó el gobierno y los sindicatos abrieron un compás de espera. Se cerraba el ciclo iniciado en enero de 1967. De acuerdo a datos del Banco Central, durante 1967 el PBI había crecido el 2%, en 1968 el 5%, pero los primeros 5 meses de 1969 había llegado al 7%. La inflación con el dólar estable se redujo. El año anterior había sido del 16,2% y la proyección de 1969 rondaba el 7%. Pese al mayor ritmo de producción, la desocupación se mantenía en los mismos índices, entre el 8 y el 9%, porque salvo en la construcción, el crecimiento se daba en los sectores industriales más concentrados. Las economías regionales, la pequeña y mediana empresa y los empleados públicos no participaban del boom de Krieger Bacena. Otro signo de que el auge económico favorecía el gran capital era que el salario real bajaba un 8% con respecto al año anterior. La caída de los ingresos de los obreros industriales era del 10%, los empleados públicos el 16%. Los sueldos de los ministros y secretarios de Estado habían aumentado en ese mismo lapso en un 75%. Después del Cordobazo, las cosas empezaban a ser distintas. El 11 de junio, José María Danino Pastore reemplazó a Krieger Bacena en el Ministerio de Economía y el dólar perdió la estabilidad que Onganía mostraba orgulloso. Los capitales salían del país y las reservas del Banco Central caían $700 millones en abril, 446 a fin de año. También bajaban en picada las inversiones en maquinaria productiva. Danino Pastore tenía un equipo de académicos prestigiosos, pero no era, como Krieger, el hombre de confianza del gran capital. Y la situación del país no era la misma. Empezaba la descomposición política del gobierno de Onganía y el espacio de negociación con los sindicatos dóciles era cada vez más estrecho. La solicitada, protestando contra la represión de la policía y el ejército en Córdoba, había salido en muchos diarios y tenía cientos de firmas, pero a Claudio Escribano la única que parecía importarle era la de Nicolás Casullo. «Nicolás, cometiste un error grave. Acá está tu firma». «Sí. Es como si hubiera firmado tu renuncia, a no ser que hables con Mitre y le digas que en realidad te pusieron, que no sabías nada». «¿Cómo voy a hacer eso? Yo sabía, busqué firmas, incluso puse plata». La oficina de Escribano tenía mucha madera de la buena. El hombre se ajustó la corbata con los dedos muy limpios, parecía que no le gustaba lo que tenía que decir. «Si no querés tener esta charla aclaratoria con Mitre, entonces se acabó, tenés que irte del diario. Entiendo tu posición, pero la cosa no tiene remedio». «Es una lástima. Yo en tu lugar haría lo mismo». «Harías lo mismo, pero el que se queda en la calle soy yo». Nicolás lo dijo por decir, y tardó como 10 minutos en empezar a pensar que era cierto. Mientras ordenaba sus papeles, empezó a preguntarse qué iba a hacer de su vida. Un rato después, sentado con Mónica en un banco de la Plaza San Martín, seguía preguntándoselo. Por momentos le parecía que se había mandado una cagada grave. El trabajo en La Nación era un buen trabajo, seguro, casi interesante, bien pagado. Y él lo había reventado así, por un capricho. También le podía haber dicho a Bartolomé Mitre que había puesto su nombre sin su consentimiento. Total, ¿quién se hubiera enterado? Escribano le había asegurado la mayor reserva. Ellos solo le pedían esa pequeña ceremonia privada, un acatamiento del orden de las cosas, y él se había negado, quizá por estúpido orgullo. Después pensó que estaba terminando la novela y además tenía un compromiso. Ahora que la gente había salido a la calle, había tomado Córdoba, había cambiado los datos de la realidad nacional, no podía hacerlo. No, ahora que el pueblo había construido en la calle una obra de arte incomparable, aunque más no fuera por su conciencia de artista, no podía presentarse en el escritorio de Mitre y decirle yo no fui y seguir tan campante. Mónica lo consoló diciéndole que de ese tipo de anécdotas estaba hecho el camino de los héroes,
y riéndose buscaron una pizzería, pero de todas formas no sabía qué iba a hacer de su vida. Entonces pensó que tenía que sacar provecho de su gesto. Iban a denunciar la política represiva del gran diario oligarca y iba a hablar con Daniel Hoppen. Eso lo confortó. Así que te rajó sin más trámite. Sí, una bruta patada. Hizo bien. La verdad, ¿a quién se le ocurre entrar a trabajar a La Nación? A los pocos días, por recomendación de un amigo periodista, fue a una oficina vieja y apacible en la calle Alsina a ver a un tal almirante Potov, retirado de la Marina Mercante. El almirante Potov era un hombre alto, entrado en canas, atildado, de trato sobriamente cálido y origen vagamente ruso, que publicaba una revista que se llamaba Navitechnia, todo sobre el mundo de los astilleros y la construcción de barcos de mediano y gran calado. Era un buen negocio que ya llevaba un cuarto de siglo, pero el hombre estaba harto de hacerla solo. Con 2 o 3 horas por día alcanzaba y el sueldo no era malo. Además, la secretaria era un bombón. Junio de 1969. La palabra revolución estaba en todas partes. La izquierda la reivindicaba, los militares gobernaban en nombre de la revolución argentina, y cualquier cambio que aparecía en cualquier campo era una revolución. La revista Panorama, por ejemplo, hacía su tapa con una foto de una pareja de jóvenes modernos, vestidos estilo Barbarella, y un título que anuncia «Revoluciones en la moda». El artículo decía, entre otras cosas: en un momento de la historia universal en el que existen historietas que ensalzan a supermujeres como Barbarella y un populoso país como la India es gobernado por una respetable dama, no es extraño que la humanidad interrogue, como un niño de 1 año, la tan mencionada identidad sexual. Apresuradamente podría suponerse que esta nueva moda tiende a feminizar al hombre y a masculinizar a la mujer, pero tal vez se trate de lo contrario, logra resaltar las particularidades de ambos. Su carencia de prejuicios encuentra aquí la clave. La transparencia, los colores fuertes y los diseños que adhieren la tela al cuerpo, características de la moda actual, se centran en una exaltación de la belleza física, último coletazo de una tendencia a la liberación. Pero, ¿hasta qué punto la moda argentina participa de este cambio? Aparentemente solo una minoría, enclavada en el ambiguo sector que conforman los actores, pintores, publicistas e intelectuales, ha dispuesto que Buenos Aires sea un émulo de Londres, Nueva York y París. Pienso que en el país está cambiando desde 1 año a esta parte, opina Oscar Gálvez, hijo, modelo de publicidad y modista. Ya la gente se horroriza menos al ver a los jóvenes con ropa diferente, continúa Gálvez, aunque falta bastante, a mi entender, para que la liberación sea total. Desde ya el consumo del tipo de ropa que yo hago no es masivo. Por adentro la gente se muere de ganas de salir a la calle con ropa alocada, pero se priva por el qué dirán. Además, en Buenos Aires, salvo por la zona de la Manzana Loca, delimitada por las calles Maipú, Florida, Charcas y Paraguay, la gente nos agrede y no estamos con vestimentas tradicionales, y yo pienso que cada uno es dueño de ponerse lo que se le dé la gana. Gálvez sugiere para los hombres camisas de telas transparentes, con mangas amplias, colores vivos y muy entalladas, pantalones de pana y de raso, con bocamangas de 30 centímetros de ancho, chalecos de gobelino francés, casacas para usar con pantalones que eliminan saco y corbata. Todas estas proposiciones se insertan en la línea unisex, que vuelve triviales las peculiaridades biológicas que dividen a la humanidad desde los tiempos de Adán y Eva y transforma en vetustas las denominaciones moda masculina y moda femenina. Ya están entrelazadas de forma tal que más vale olvidarse de que alguna vez existieron. Creo que la moda se hace a partir de una élite, señala Chunchuna Villafañe, flamante dueña de la boutique Soco. La tendencia alocada en ropa solo impera en ciertos núcleos de intelectuales. Sin embargo, la mayoría de ellos sigue atado a las convenciones. En Buenos Aires, en este momento, la gente se viste con uniformes. Es muy aburrido ir a fiestas porque todas las mujeres están con el mismo pantalón negro y ancho, y la chaqueta larga o los chalecos.
Una amiga mía dio una fiesta en su casa y sus invitadas se sorprendieron mucho de verla tan diferente. Estaba con pantalones y chalecos blancos. Todo parece indicar que el estilo es una ambición estética perimida, tanto en el campo de la literatura y el arte como en el de la moda. Hay tantas tendencias pictóricas, por ejemplo, sucediendo una tras otra, que finalmente la pintura actual encierra una lista interminable de elementos. En la sociedad de consumo de alto desarrollo tecnológico, la moda apetece como la posibilidad de expresión más extrema del individualismo. Aquellas personas que aceptan las reglas del juego de una sociedad, pero quieren una vía de escape para sus ansias de rebeldía, encuentran en sus ropajes insólitos un paliativo ideal. La moda se transforma en una forma de provocación tenue pero satisfactoria, hija tal vez del dandismo que estalló en Europa en el siglo pasado y culminó en la figura de Oscar Wilde, quien elegía especialmente el color de sus corbatas para expresar su estado de ánimo. En la Argentina, esta moda que surgió en Europa y Estados Unidos atrae cada día más adeptos. La revolución ya está en camino. Informalidad, funcionalidad, colores centellantes, telas que se adhieren sugestivamente al cuerpo, telas insólitas, hasta transparentes reminiscencias de la vestimenta hindú, son algunos de los elementos que han revolucionado la moda argentina. La línea primavera-verano, que se lanzará en septiembre, llevará a un extremo los lineamientos acuñados durante el invierno. Posiblemente a fines de 1969 los porteños comiencen a perder, aunque muy levemente, la tendencia a un gris democracia en la vestimenta, que vuelve bastante difícil diferenciar a una persona de otra, para ingresar en otra democracia más sutil y atrevida, que encierra la alegre diversidad del individualismo estético, confundir ambos sexos, polos opuestos que ante la moda se conjugan en un jolgorio de formas y colores. Estos americanos son increíbles. ¿Vieron lo que salió el otro día en primera plana? ¿Lo del viaje de Rockefeller? No, eso salió en todos lados. No, lo de la historia del próximo embajador que nos van a mandar. Parece que lo estaban examinando en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano para ver si le daban el acuerdo oficial, y entonces el senador Fulbright, que es medio liberal, lo estaba interrogando y le preguntó si la Argentina estaba gobernada por un régimen militar, y el tipo le dijo que era un tanto difícil caracterizarlo en uno u otro sentido. Parece que le dijo, el presidente es un general, pero ha sido elegido. Y Fulbright le preguntó si de verdad había sido elegido. Entonces Lodge le contestó, yo creo que hubo una elección general. ¿No son unos boludazos increíbles?, dijo con una risa suave la petiza. Sí, muy boludos, pero bien que la manija la tienen ellos. Tan boludos no deben ser, ¿no? Tenés razón, Andresito, tenés razón. Andresito era, en realidad, Carlitos Goldenberg y la petiza María Angélica Sabelli. Lo conocía desde chico porque había sido compañera del colegio de Isabel, su hermana mayor, pero lo llamaba por un nombre falso porque era su responsable en el grupo donde él había empezado a militar unos meses antes, el ámbito más periférico de la organización que había formado Carlos Olmedo junto con Roberto Quieto y otros de los que iban a apoyar a la guerrilla de Guevara en Bolivia. La organización todavía no tenía nombre y en realidad tampoco había hecho mucho más que reunirse y prepararse, pero en esos días de mayo estaban planificando su primer golpe. Mientras tanto, arreciaban las discusiones sobre la opción política que tomarían. Todos apoyaban la tentativa de establecer un foco guerrillero urbano, pero no se ponían de acuerdo con respecto a su posición frente al peronismo. Olmedo defendía con entusiasmo la idea de que debían acercarse todo lo posible al movimiento. Argumentaba que la causa de la derrota del Che en Bolivia estaba en que no había sido reconocido por las clases populares bolivianas como respondiendo a sus necesidades y a sus mandatos, y que acercarse al peronismo era la mejor forma de evitar que les pasara algo semejante en la Argentina. Carlitos y Sergio tenían 16 años y formaban parte del grupo de los chicos junto con Adelaida Viñas, Mini, y Claudia Urondo, hijas de los escritores David Viñas y Paco Urondo.
Mercedes de Pino, la prima de Carlitos, no los había seguido en esta. Estaba muy ocupada terminando su último año en el Liceo 1 y se había puesto de novia con Ramiro Lynch, un muchacho que ya había empezado la carrera de antropología y que se dedicaba más bien a la literatura y a la música. El ámbito de los chicos era sobre todo formativo. En general, la petiza les hacía leer textos de Mao, Guevara o Ho Chi Minh, pero esa tarde era distinto. Bueno, me parece que les llegó el momento de hacer algo de verdad. Por fin, petiza, por fin nos dan bola, dijo Sergio, pero tuvo un escalofrío que podía ser entusiasmo o susto. Carlitos empezó con su batería de tics. Era un chico muy atractivo, de ojos verdes y cara grande, pero en cuanto se ponía nervioso lo atacaban los tics y no podía parar. Claudia le sonrió. Hacía unos meses que estaban de novios y sus tics le daban mucha ternura. ¿Están dispuestos a hacerlo? Claro, petiza, habla, dijo Mini. Necesito que hagan un informe sobre 2 supermercados Minimax, el de Echeverría y Cuba y el de Las Heras y Malavia. ¿Cómo informes? Sí, que me pasen 2 o 3 veces un par de horas en la zona y releven bien todos los movimientos que se producen ahí. Si hay guardias de seguridad, si te revisan si entras a comprar con un bolso, los horarios de apertura y cierre, todo eso. ¿Y para qué? Andrés, ¿cuántas veces voy a tener que decirte que cuanto menos uno sepa mejor? Al día siguiente, Carlitos y Claudia se besaban desaforadamente en la plaza de Echeverría y Cuba, sentados en un banco frente a la entrada del Minimax. Habían decidido que era la mejor cobertura para poder pasarse un buen rato ahí sin que nadie sospechara. Después se metieron en el supermercado, llevaban un bolso de gimnasia y nadie les preguntó nada. 4 días después, en la reunión, entregaron su informe escrito en un papel cebolla con letra muy chiquita, como les había dicho la petiza. Sergio y Mini habían hecho lo mismo con el Minimax de Las Heras, aunque sin besos. El 26 de junio, a las 3 de la madrugada, 13 supermercados Minimax, propiedad de una empresa donde tenía acciones el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, se incendiaron tras el estallido de bombas de tiempo. 6 de ellos quedaron totalmente destruidos y las pérdidas alcanzaron los $3 millones. En los 2 días siguientes hubo manifestaciones en Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata y Buenos Aires por el aniversario de la Revolución de Onganía y contra la visita del enviado americano, con corridas y molotovs. En Rosario estallaron bombas en un barco anclado en la puerta, en el local de Jockey Club y en una concesionaria de la General Motors. Y en la manifestación de Buenos Aires, en Plaza 11, la policía mató, en un episodio que al principio pareció muy confuso, a Emilio Jáuregui, ex secretario general del gremio de prensa. Desde Washington, John Lodge, el nuevo embajador americano, declaraba antes de viajar a Buenos Aires que los problemas entre Estados Unidos y los países latinoamericanos se debían a que se han hecho demasiadas promesas que no era posible cumplir y se ha adoptado en ocasiones una actitud excesivamente paternalista en vez de tratar a las repúblicas latinoamericanas como iguales empeñados en una empresa común. Unos días después, cuando volvieron a reunirse, Carlitos estaba ansioso por saber cómo había sido lo de los Minimax. Así que era para eso que nos hicieron hacer los informes, y se puede saber cómo fue. Sí, ahora sí. En cada Minimax fueron 1 o 2 compañeros que entraron con unas bombas disimuladas en latas de conserva y las dejaron ahí. ¿Y las bombas cómo eran? Están terribles, ¿eh? Las bombas eran más que caseras. Eran como paquetes de mercaderías y adentro tenían una pelotita de ping-pong con ácido. Habíamos calculado el tiempo que tarda el ácido en comerse la pelotita y así las regulamos. Cuando el ácido se come la pelotita, enciende la nafta que hay en el paquete. Si la pones en medio de cosas inflamables, se arma un lindo quilombo. ¿Y eso es todo? Petiza, me parece que no nos estás contando toda la verdad. Andrés, no seas boludo. El párpado izquierdo de Carlitos no paraba de ir y venir, pero el resto de la cara le sonreía suavemente canchera. La petiza siguió hablando. Como dice el José, les hicimos pagar su propia lógica. Los supermercados atraen a los compradores con la exhibición directa de la mercadería, entonces nosotros nos dejamos atraer, pero en vez de dejar plata, les dejamos fuego.
¿Quién dice eso? El José. Por una vez, Carlitos entendió que no tenía que insistir. Años después sabría que José era uno de los nombres de guerra de su cuñado, Carlos Olmedo. ¿Y por qué no lo firman? ¿Por qué no dicen quiénes fueron? Yo escuché a varias personas decir que había sido una acción piola y bien hecha, pero que la arruinaba que no se supiera quién la había hecho. Quizás tengas razón. Lo que pasa es que por ahora no tenemos resto. Si la firmáramos estaríamos creando expectativas que después no podríamos satisfacer. Junio de 1969. El primer libro de investigación de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, contaba cómo el gobierno del general Aramburu había fusilado a un grupo de peronistas en junio de 1956. ¿Quién mató a Rosendo? El segundo era una investigación de la muerte del dirigente metalúrgico Rosendo García a manos de sus compañeros bandoristas. Ante la aparición del libro, la revista 7 Días entrevistó a Rodolfo Walsh. Entre otras cosas, le pidieron que definiera su ideología. Evidentemente tengo que decir que soy marxista, pero un mal marxista porque leo muy poco, no tengo tiempo para formarme ideológicamente. Mi cultura política es más bien empírica que abstracta. Prefiero extraer mis datos de la experiencia cotidiana. Me interro lo más profundamente que puedo en la calle, en la realidad, y luego cotejo esa información con algunos ejes ideológicos que creo tener bastante claros. ¿Ha renunciado a la literatura? De ninguna manera. Lo que probablemente suceda cuando escriba una novela es que recogeré en ella parte del material del espíritu de la denuncia de mis libros anteriores. Durante años he vivido ese vaivén entre el periodismo y la literatura, y creo que se alimentan y realimentan mutuamente. Para mí son vasos comunicantes. Creo que en mis notas sobre los frigoríficos o los obrajes, por ejemplo, los contactos que hice implicaban posibilidades literarias futuras, al margen de que confirmaban mi militancia política. ¿Por qué entonces no escribe una novela? De alguna manera, una novela sería algo así como una representación de los hechos, y yo prefiero su simple presentación. Además, uno no escribe una novela, sino que está dentro de ella. Es un personaje más y la está viviendo. A mí me parece que los fusilamientos y la muerte de Rosendo García tienen más valor literario cuando son presentados periodísticamente que cuando se los traduce a esa segunda instancia que es el sistema de la novela. ¿Por qué empleó técnicas distintas en sus libros periodísticos? En Operación Masacre yo libraba una batalla periodística como si existiera la justicia, el castigo, la inviolabilidad de la persona humana. Renuncié al encuadre histórico, al menos parcialmente. Eso no era únicamente una viveza, respondía en parte a mis ambigüedades políticas. Quien mató a Rosendo, en cambio, es una impugnación absoluta del sistema y corresponde a otra etapa de mi formación política. ¿En qué medida quien mató a Rosendo afectó el poder de Bandor? Si en el caso de Operación, la serie de asesinatos que relato y la conciencia que de ellos tomó el pueblo fue una valla de contención para Aramburu y su carrera política, creo que en el caso del bandorismo se va a producir algo parecido. El libro es una contribución más contra ese sistema nefasto de sindicalismo que creo debe ser aplastado. En este momento el poder de Bandor, por mi libro y otras circunstancias, está muy debilitado. Y en cuanto a la accesibilidad de este libro a la clase obrera, un libro no es solamente un producto acabado que se vende a determinado precio, por lo general demasiado caro para que un obrero pueda comprarlo. Un libro es además el efecto que produce, los comentarios que produce, dentro de las limitaciones que existen para que cualquier obra literaria llegue a la clase obrera. Creo que este material tiene una cierta penetración. Basta con que llegue a las cabezas del movimiento obrero, a los dirigentes, a los que tienen responsabilidad de conducción, a los militantes más esclarecidos. Ellos son los vehículos de las ideas contenidas en este libro. ¿Cómo consiguió que los implicados hablaran? En eso tiene que ver la gente con la que yo hablo para reconstruir la historia. Esa gente es excepcional, y su excepcionalidad no es casual, no es azarosa. Son excepcionales porque son militantes con un alto grado de conciencia política.
Al ser excepcionales, su experiencia individual es el reflejo de la experiencia colectiva. En el caso de Norberto Imbellioni, nos costó trabajo localizarlo. Yo había vuelto de España y había hablado con Perón, no del asunto sino de otras cosas, pero me sirvió para presionarlo. Le dije que Perón había dado orden de defenestrar a Bandor. Entonces Imbellioni habló. Después se rectificó diciendo que no me conocía. Según versiones que me llegaron, esa rectificación le costó 1 millón de pesos a Bandor. A esta altura el asunto le va a costar cualquier cantidad de plata. Augusto Timoteo Bandor había empezado su actividad sindical años antes, como delegado de la fábrica Philips, y su ascenso había sido rápido. Como secretario general de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica, encabezó durante los años 60 los intentos más importantes de construir un peronismo sin Perón, tolerable para el sistema, presentando listas electorales propias o arreglando con los militares golpistas. A eso y a sus métodos de control de las estructuras sindicales para la negociación y el arreglo se llamó entonces bandorismo. El bandorismo centraba su poder en la CGT de Azopardo, opuesta a la CGT de los argentinos de Paseo Colón. Ya en 1966, Perón dijo que había que acabar con el lobo Bandor. En una carta que le mandó a José Alonso, líder del sindicato textil, en enero de ese año, le escribía que el enemigo principal es Bandor y su trenza. Hay que darles con todo y a la cabeza, sin tregua ni cuartel. En política no se puede herir, hay que matar, porque un tipo con una pata rota hay que ver el daño que puede hacer. Deberá haber solución y definitiva, sin consultas como ustedes resuelven allí. Esa es mi palabra y usted sabe que Perón cumple. Los que decidieron hacerlo fueron 8 militantes del peronismo revolucionario que después formarían la organización Descamisados, que a su vez se integraría a Montoneros a fines de 1972. Uno de ellos contó toda la operación en el semanario montonero El Descamisado a principios de 1974. Aunque nunca se confirmó, es probable que fuera Dardo Cabo, que en ese entonces lo dirigía y que en 1969, recién salido de la cárcel, integraba el grupo de los proto-descamisados. Muchas veces militantes peronistas habían pensado en matar a Bandor, sobre todo cuando se encontraban con que sus intenciones de presentar listas o dar una oposición democrática en los sindicatos bandoristas chocaba contra la fuerza de los matones o la colaboración de la justicia laboral de los militares. Pero este grupo tomó su decisión en septiembre de 1968, cuando las direcciones sindicales bandoristas entregaron la huelga petrolera de Berisso y Ensenada. En enero de 1973, Perón contaría en una entrevista al diario Mayoría que él había mandado a llamar a Bandor en abril de 1969 y le había dicho que lo iba a matar. Yo le dije, a usted lo matan, se ha metido en un lío que a usted lo van a matar. Lo matan unos o lo matan otros, porque el que había aceptado dinero de la embajada americana y creía que se los iba a fumar a los de la CIA, hágame el favor, le dije. Ahora usted está entre la espada y la pared. Si usted le falla al movimiento, el movimiento lo mata, y si usted le falla a la CIA lo mata. Me acuerdo que lloró. Le dije, usted no es tan habilidoso como se cree, no sea idiota. En esto no hay habilidad, hay honorabilidad, que no es lo mismo. Pero en julio de 1969, pocos días después de la muerte del Lobo, le escribía a Antonio Caparrós, que en ese momento Bandor estaba cumpliendo bien e inteligentemente una misión del Comando Superior, y que de ahí se podía inferir quiénes lo habían matado, porque nada le pasó cuando actuaba por sí, dentro de sus propias aspiraciones o deseos, y cuando comenzó a actuar al servicio de la conducción del movimiento peronista con una misión de gran importancia, fue asesinado. Esto quiere decir además que sus asesinos no son peronistas, aunque haya algunos que lo hayan odiado, y si quiere decir que el asesinato se ha gestado y organizado entre nuestros enemigos. En marzo de 1969, el grupo de 8 se redujo a 5 militantes que se comprometieron a entrar al edificio de la UOM, en Rioja 1945, y no salir hasta haber matado a Bandor. Lo llamaron Operativo Judas. Durante 3 meses el grupo intentó conocer la distribución y el movimiento del edificio, pero nunca consiguieron entrar. Tuvieron que preparar el operativo con unos croquis aproximados que habían dibujado a partir de observaciones exteriores.
Las armas que tenían, varias de ellas compradas, eran mediocres: 2 pistolas 45, un revólver 38, otro 32, un 22, una pistola 22 y 5 metralletas caseras calibre 22. Además llevaban 3 kilos de trotil. Se habían jurado que en el peor de los casos, si estaban seguros de que Bandor estaba en el lugar, pero no lo encontraban, volarían todo el edificio con ellos mismos adentro. ¿Por qué salió redondo? Sabíamos que el armamento era pobre. También sabíamos que éramos pocos, porque adentro había más de 40 personas. Al aparato de seguridad de ellos lo veíamos bartolero, muy celoso por momentos, pero sin ninguna precisión. Pero del lado nuestro sabíamos que había 3 elementos que iban a definir la operación. 1. Cómo meternos. 2. La sorpresa. 3. La rapidez y decisión. El grupo de 5 mantuvo un secreto absoluto sobre sus proyectos. Era peligroso que cualquiera los conociera, pero además sabían que 2 tentativas anteriores de matar a Bandor fracasaron porque él se enteró y compró a los implicados. Empezamos a las 8 de la mañana del 30 de junio y pensábamos estar en la sede de la UOM a las 10. Le dimos unos retoques al auto que nos había prestado un colaborador, cambiamos platinos, bujías para que no se nos parara. De los 5, solo 2 sabían manejar. Si les pasaba algo teníamos que volver a pata. Con los arreglos se nos retrasó un poco la cosa. Había un compañero que nos estaba esperando a las 10 en Parque de los Patricios. Él tenía que relevar la llegada de Bandor. Nos aguantó en la esquina 1 hora y 20. Los 5 dejaron el coche estacionado a la vuelta del sindicato, solo y en marcha. Entraron en el edificio, diciendo que eran policías que venían a traer una citación judicial para Bandor. Una vez adentro sacaron las armas y empezaron a buscar oficina por oficina hasta que encontraron la del secretario general. Cuando Bandor trató de encerrarse, le pegaron varios tiros y aprovechando la confusión se escaparon. Para cubrir su ida detonaron una granada. Tampoco habíamos pensado mucho si nos íbamos a adjudicar la operación o no, en realidad porque todos habíamos creído que de ahí no salíamos vivos. Recién, un año después, un comando montonero, Emilio Massa, del Ejército Nacional Revolucionario, se adjudicó la muerte de Augusto Bandor. Ese mediodía Bandor tenía que almorzar con el coronel Premoli, secretario de Información y enviado de Onganía, con quien estaba negociando una nueva alianza entre los sindicatos y el gobierno que podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Al día siguiente de la operación se cumplió una huelga general que había convocado la CGT de los argentinos, con gran seguimiento obrero. Como respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y atribuyó la muerte de Bandor a un plan subversivo de ideología perfectamente determinada, que trata de cambiar nuestra forma de vida, según el ministro del Interior. El 4 de julio el gobierno clausuró el periódico de la CGT de los argentinos e intervino la mayoría de sus gremios. Hubo cantidad de racias y detenciones y Raimundo Ongaro, acusado de complicidad en la muerte de su rival político, estuvo encarcelado hasta fin de año. Era su 6ª detención en 12 meses y fue la más larga. Horacio González tenía toda la impresión de que estaba donde había que estar, de que no existía en ese momento un lugar más honroso. Junto a él, rodeado de una docena de personas en el medio del patio, justo en el lugar donde caía el rayo del sol, Raimundo Ongaro discursiaba como un Cristo menor. Pronto saldremos de aquí en brazos del pueblo y entonces seremos imparables y tomaremos los cuarteles, tomaremos los ejércitos, tomaremos el poder y la Argentina. Ese día será otra, será. Un poco más allá, Ernesto Jaureche, de pie, leía arropado en un pullover grueso. Otros caminaban, charlaban, fumaban en silencio. El recreo estaba por terminar y los guardias de la cárcel de Devoto, al fondo, se paseaban impacientes. Hacía 4 días que Horacio estaba preso. Esa tarde de julio la Facultad de Filosofía y Letras había sido tomada por los estudiantes. Desde el Cordobazo la agitación no había parado. El edificio estaba cercado por policías, patrulleros, carros de asalto y los estudiantes que se habían quedado afuera los hostigaban con gritos y piedras. Estaba oscureciendo. Las escaramuzas aumentaban, los estudiantes aparecían, tiraban sus cascotes, desaparecían. En la esquina de Independencia y 24 de noviembre, Horacio agarró del suelo un par de piedras y estaba por tirarlas.
A su lado, otros 2 jóvenes hicieron lo mismo y le cruzaron una mirada cómplice. Horacio estiró el brazo hacia atrás para tirar la primera piedra y vio que uno de los 2 jóvenes sacaba una pistola. Fue un segundo y creyó que había visto mal. Después lo escuchó. «Quédate quieto, carajo, o te vuelo la cabeza». Tardó unos segundos más en entender que eran policías de civil infiltrados entre los estudiantes y que acababan de agarrarlo. En medio de la sorpresa, Horacio llegó a pensar que ahora sabía que también había que cuidarse de los iguales. Anochecía. Desde las ventanas de la facultad salían pálidas llamas y Horacio caminaba por la avenida Independencia con un policía a cada lado. El que había sacado la pistola se la apretaba contra la panza y la martillaba y desmartillaba todo el tiempo, y se reía. Horacio escuchaba ese clic, clic, y veía las caras de los vecinos en las veredas, que lo miraban pasar y suponía que lo aplaudían en silencio. Caminaba y se acordaba de las imágenes de la liberación de París, cuando las mujeres les tiraban flores a los maquis que desfilaban por las calles embanderadas. Horacio estaba orgulloso, siempre había temido no ser capaz de hacer algo así, y este era su momento de gloria, el bautismo que había esperado tanto. De pronto uno de los policías lo agarró del pelo y lo tiró contra la puerta de un celular de la Guardia de Infantería. Lo condenaron a 30 días de cárcel por infracción policial y se pasó en Devoto un mes pletórico, convencido de que estaba donde tenía que estar. Había discusiones de lo más interesantes y sobre todo la sensación de que se estaba armando algo serio. En Devoto se alojaba en esos días la dirección de la CGT de los argentinos y buena parte de los dirigentes estudiantiles importantes. Estar ahí era una forma de sentirse parte de todo eso. Los fines de semana la madre de Horacio venía a traerle algún paquete, o si no su esposa. Horacio se había casado el año anterior con una compañera de la facultad. A principios de julio, cuando los presos de Filo salieron de la cárcel, un guardia los saludó desde un torreón. «Chau, suerte. No se preocupen que ya van a volver, ¿eh?» En la facultad el clima estaba efervescente. El nuevo director de la carrera era un cura más o menos tercermundista, Justino O'Farrell, y el director del Instituto de Sociología, Roberto Cárdenas, había estudiado en Lovaina, la Universidad Belga de los Cristianos Progresistas, y estaban poniendo en marcha un cambio pedagógico curioso. Ellos, que habían sido nombrados por la intervención de Onganía, estaban organizando las cátedras nacionales. Las cátedras nacionales eran un conjunto de cátedras, muchas de ellas paralelas a las concursadas, que compartían cierta tentativa de inscribir la enseñanza universitaria en el clima político de la época. El tema de la liberación nacional era central, y la idea de que la tradición intelectual europea debía ser revisada desde los países periféricos, donde no era operativa porque las realidades eran diferentes. Había un sector más sociológico que quería usar una sociología más o menos clásica para estudiar temas que la sociología liberal no trataba, y una corriente filosófica más fundamentalista que buscaba una forma de pensar las ciencias sociales que correspondiera a la movilización popular y a las tradiciones y textos peronistas, una forma de pensar que superara al marxismo, lo que el marxismo tenía de eurocéntrico y dogmático, por lo cual leían a Hernández Arregui o a Jauretche, pero también a Hegel, a Sartre, a Fanon, a la Escuela de Frankfurt y los primeros libros de Habermas y Foucault. Horacio, como delegado estudiantil de la carrera, había intervenido en muchas reuniones de preparación de las cátedras nacionales, con O'Farrell, Cárdenas, Roberto Carri, Alcira Argumedo y su marido Gunnar Olsson. Horacio empezó a dar clases como ayudante de O'Farrell en una materia que llamaron Sociología Argentina. Ahí se convirtió también en un joven profesor que enseñaba sobre todo Adorno y la Escuela de Frankfurt. También se planteaban cambiar la relación entre docentes y alumnos. Abandonaron los exámenes clásicos, empezaron a tomar exámenes colectivos que debían ser debates y no interrogatorios que muchas veces desbordaban sobre temas de actualidad o de política general, y algunos terminaban a los gritos. Pero de todas formas los docentes de las cátedras nacionales ponían notas y se remitían a la institución universitaria. Horacio se había vuelto del todo peronista y hablaba mucho en sus cursos de Perón. Por supuesto, se trataba de privilegiar ciertos aspectos de la historia del peronismo.
la práctica social y la experiencia de lucha de los trabajadores antes que el folclore, la simbología y los personajes dudosos del movimiento. Pero alguna vez llegó a poner una foto de Perón presidiendo los exámenes, y por otro lado intentaba encontrar lecturas hegelianas de Perón que pusieran los escritos del general en una altura teórica acorde con su lugar político. En esos días se dedicó a trabajar sobre la forma en que Perón utilizaba sus citas. Había leído a fondo los apuntes de historia militar, un libro hecho de textos de estrategias prusianos que Perón recopiló en 1935 para los cadetes del colegio militar, y había visto cómo más tarde el general se había apropiado de esas citas. Durante mucho tiempo Perón había dicho, por ejemplo, que, como dice Clausewitz, la guerra es un drama violento y pasional. Y después eliminó a Clausewitz y dijo, la guerra es un drama violento y pasional. Y en 1969 empezó a decir que la liberación nacional es un drama violento y pasional. Era una forma de expropiar ciertos elementos de la cultura europea para hacerlos operativos en la lucha por la liberación, explicaba Horacio a sus alumnos, y al cabo de un tiempo se le ocurrió que era lo mismo que hacía, con signo tan distinto, Jorge Luis Borges. Cuando vio esa cara en el diario, Graciela D'Aleo no pudo contener las lágrimas. El tipo que habían matado, Emilio Jáuregui, era el mismo que les enseñaba un año atrás a armar molotovs y desarmar y limpiar armas. Graciela nunca había sabido su nombre, ahora se lo encontraba al pie de una foto medio borrosa. La noche del 28 de junio hubo una manifestación en Plaza 11, convocada por la CGT de los argentinos y algunas organizaciones estudiantiles y prohibida por las autoridades, para recordar el tercer aniversario del golpe de Onganía y repudiar la visita de Nelson Rockefeller. Según la versión oficial, Jáuregui había atacado a 4 policías de civil que viajaban en un Ford Falcon y que se defendieron a tiros, pero la prensa, un diario serio de derecha, decía que en realidad lo habían baleado cuando ya estaba tirado en el suelo, a quemarropa, en la esquina de Anchorena y Tucumán. Emilio Jáuregui había sido secretario general del sindicato de prensa y era un militante conocido. Cuando terminó la manifestación, los policías lo siguieron y se bajaron del coche dispuestos a matarlo. Era la primera vez que moría alguien que ella había conocido, y la noticia la dejó muy conmocionada. Julio de 1969. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. La frase se hizo famosa de inmediato y no podía ser para menos. Cuando la pronunció, Neil Armstrong estaba por convertirse en el primer hombre que pisaría la luna, y además 500 millones de personas en todo el mundo lo miraban por la tele. Sucedió a la medianoche, hora de Greenwich, del 21 de julio de 1969, 3 horas después que el módulo de exploración lunar Eagle se posó sobre la superficie lunar. Más tarde, los astronautas charlaron públicamente con el presidente Nixon, que dijo que se trataba de la mayor hazaña de toda la especie humana a través de la historia. La operación había empezado 5 días antes, cuando el Apolo 11 despegó de Cabo Kennedy, tripulado por Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins. La impulsaba un cohete de 155 millones de caballos de fuerza, 111 metros de altura y 3.100 toneladas. Tras 3 días de navegación, el 19, los astronautas llegaron a la órbita lunar y al día siguiente, el Eagle se separó del Apolo, donde Collins se quedó esperándolos. En la Luna, Armstrong y Aldrin practicaron saltos y volteretas y dejaron una placa de una aleación inalterable que aclaraba que el viaje se había hecho en son de paz y en nombre de toda la humanidad, aunque estuviera fechada en el año 1969 de la era cristiana y la bandera que la acompañaba tuviera barras y 50 estrellas. Las reacciones en la Tierra fueron innumerables. Mucha gente se declaraba dispuesta a creer que los astronautas hubiesen llegado a la Luna, pero no que eso se pudiera transmitir en directo por televisión. Poetas se desgarraban las vestiduras ante la profanación y predicadores amenazaban con la cólera divina.
el filósofo, sociólogo, matemático y conde británico Bertrand Russell, que a sus 97 años estaba dedicado casi exclusivamente a su Instituto para la Paz y su Tribunal contra los Crímenes de Guerra, fue lacónico: se ha expandido el ámbito de la estupidez humana, dijo, y murió poco después. Los condenados de Luz y Fuerza de Córdoba eran 13 y estaban presos a 2000 kilómetros de Córdoba, en el penal de Rawson, donde mandaban a los delincuentes peligrosos. Hacía un frío atroz y no paraba de soplar el viento. Tosco, Alberti, Ditofino y Gregaitis fueron alojados en un galpón fuera del área de máxima seguridad y les empezaron a dar guisos con mucho hueso de cordero. Ahí mismo había habido presos importantes, los generales Lanusse y Sánchez de Bustamante, sin ir más lejos, en el 51, cuando se levantaron contra Perón. Todavía estaban los árboles que habían plantado en esa tierra gris. A los generales los dejaban trabajar de jardineros. A los presos del Cordobazo las cosas no les resultaban tan fáciles. En el mismo ómnibus en que habían llegado a La Pampa, unos 30 familiares habían seguido viaje hasta Rawson. A Tosco había ido a verlo su esposa, Nélida, a Alberti su esposa Clelia y 2 de sus hijos, Pedro y Graciela. Cuando Felipe vio a Clelia y a sus hijos en ese lugar tan sórdido, aflojó un poco la coraza que tenía por sentirse los rehenes del Cordobazo. Para ocultar el bajón trató de darle ánimos. La verdad, querida, siempre fuiste muy consecuente. Yo sé que me has criticado muchas veces por las cosas del sindicato, pero en los momentos difíciles siempre te tengo al lado. Pero no te preocupes que no voy a estar 8 años acá. Como sigan así las luchas, nos van a tener que largar. Hay que tener fe. Los presos del Cordobazo tenían el mismo régimen carcelario que los comunes, visitas de 10 días corridos cada 3 meses. En otro encuentro, Felipe le dijo a su mujer que tenían que denunciar las condiciones de detención. Clelia, pónganse de acuerdo con Nélida Tosco y con la señora del Gordo Ditofino, y después hablen con los abogados para hacer la denuncia de esa situación. Acá la comida es un desastre, no nos dejan leer diarios ni revistas, nos verduguean, pero dejen bien claro que nosotros tenemos una postura firme contra la dictadura, que eso quede bien claro. Tras el Cordobazo, los militares intentaron retomar las riendas. El gobierno derogó las leyes del sábado inglés y extremó su política de hacerle concesiones a los sindicalistas amigos y negárselas a la CGT de los argentinos. Ongaro seguía preso en Caseros y muchos dirigentes se cambiaban de la sede de Paseo Colón a la de Aso Pardo, tentados por las facilidades que les daban a los oficialistas. De esa manera evitaban las intervenciones y no se arriesgaban a que les congelaran los fondos sindicales. Además, Perón les había hecho algunos desplantes a Ongaro y había planteado que el movimiento obrero no tenía que estar dividido y que la herramienta natural del sindicalismo eran las 62 organizaciones, el centro operativo del bandorismo. En esos momentos los gremios de la CGT de los argentinos tenían unos 300.000 afiliados, pero estaban casi todos intervenidos y sin personería gremial, mientras que los de la CGT de Aso Pardo superaban más de 1.300.000. Agustín Tosco y sus compañeros de prisión se iban enterando del panorama por las visitas de los abogados. El flaco Arnaldo Murúa, cordobés, y 2 radicales de Chubut, un morocho petizo con rasgos tehuelches llamado Mario Amaya y el atildado Hipólito Solari Irigoyen. Los presos se fueron acostumbrando a los gritos de las gaviotas, a los silbatos de las 7 de la mañana y de las 7 de la noche, cuando hacían el cambio de guardia, a los recuentos que hacían los carceleros antes de entregar el turno, al viento silbador que era su única compañía nocturna, a los que no se acostumbraban era a estar presos. Cuando los sacaban al recreo caminaban en círculo a paso acelerado o jugaban un poco al básquet sobre un piso rugoso de hormigón. En voz baja, el tema obligado era la fuga. Hablaban de algún operativo comando, de tomar algún avión, de que las luchas de masas podían imponerle concesiones a la dictadura. Nunca por una negociación a espaldas del pueblo, le repetía Alberti a Tosco. Lo mejor que hizo Tacones es no venir ni mandar a nadie. Alberti se metía las manos dentro de las mangas de la chaqueta azul, de lana, para que no se le congelaran, y cada tanto se sacaba la escarcha del bigote con el antebrazo.
Aunque estaba enojado, tenía la cara tan fría que los músculos maceteros se le paralizaban y las palabras le salían como la música de un disco que patina. Se habían enterado que un comando había matado a balazos a Augusto Bandor. Está bien, este era un hijo de puta. Tosco tenía tanto frío y tanta bronca como Alberti. No, hermano, no, eso no está bien. Era un traidorazo, gringo. Hay que ganarles con los afiliados, con el movimiento de masa, Felipe. Está bien, por ahí es calentura, que estamos en cana, no sé. A los 2 meses de estar en Rawson, un día fue Mario Amaya a visitarlos y se lo veía muy contento. El juez dictaminó la inconstitucionalidad de los consejos de guerra, les dijo el abogado, y se tomó un respiro como para no hacer una explicación demasiado dado la guleya. La cosa era que la justicia federal penal quería sacarle la causa a los tribunales militares. El argumento de la Cámara Federal de Córdoba es similar al del juez Garzón Ravellini, que se declara competente para juzgarlos a ustedes. El tema es que si bien los consejos de guerra fueron creados el 28 de mayo, el decreto reglamentario fue publicado en el boletín oficial el 30 de mayo, es decir, un día después de los hechos por los cuales ustedes fueron condenados. Eso en la justicia se llama condena ex post facto, y toda la jurisprudencia está a favor nuestro. Alberto interrumpió a Maya para ver si estaba entendiendo bien. ¿Quiere decir que les ganamos por un día? Si el cordobazo hubiera sido el 31 de mayo, estábamos recagadazos. Quiere decir que el tema, desde el punto de vista jurídico, deberá ir a la Corte Suprema. La inconstitucionalidad de los tribunales, de acuerdo al fallo de Cámara, está dada por la cuestión de que una ley entra en vigencia a partir de su publicación oficial. Si la Corte ratificara el fallo de la Cámara, habría un conflicto de poderes. Ya veo que Onganía lo va a rajar a la mierda al que le hace el boletín oficial por no haberlo publicado el 29 mismo. Seguro que va a decir que se plegó al paro. Bueno, ¿y cuándo va a fallar la Corte? No, Felipe, los tiempos de la Corte son como los caminos del Señor, imprevisibles, incuestionables por los humanos. Agosto de 1969. A las 9 de la noche del martes 8, 3 funcionarios de la División Asuntos Políticos de Coordinación Federal, al mando de un comisario Pugliese, se presentaron en las oficinas de la revista Primera Plana en Perú al 300. Pidieron hablar con un responsable y en ausencia del editor, Victorio Dalla Nogare, los atendió el director, Ramiro de Casasbellas. Tras un breve preámbulo, los policías le anunciaron que traían un decreto que decidía la clausura del semanario, el secuestro de la edición aparecida el día anterior y la aparición de toda nueva publicación de la editorial Primera Plana Sociedad Anónima. Casasbellas los esperaba con periodistas de diarios, radios y televisión para documentar el momento. 2 horas antes, un periodista con acceso a fuentes del gobierno lo había llamado para avisarle que se venía la clausura, y la noticia se difundió por todas las redacciones. Mientras tanto, policías recorrían los kioscos de la ciudad incautando los ejemplares en venta. Poco después, en el mercado negro, un ejemplar de Primera Plana llegó a costar 1.500 pesos, $4.50, 10 veces más que su precio de tapa. El número de Marras, el 345, contenía un largo artículo sobre los conflictos internos en el gobierno y Fuerzas Armadas. El título de tapa era La ofensiva de Lanuse, con una foto del general. El artículo principal hablaba de los enfrentamientos entre Onganía y Lanuse, y se completaba con un recuadro de una página con declaraciones del presidente, obtenidas en su residencia de Bariloche, donde estaba pasando unas vacaciones con su señora. Las declaraciones, según voceros oficiosos, eran fragmentarias, descontextuadas e inexactas, por lo cual el gobierno decidió castigar a sus culpables. La clausura de Primera Plana produjo reacciones airadas, y todos los diarios respetables se escandalizaron por el serio menoscabo sufrido por la libertad de prensa. Nada más condenable que la provocación que se escuda en la libertad de expresión, editorializaba Clarín, pero nada más ingenuo que combatir lo que son meros efectos si se dejan intactas las causas que lo generan. Primera Plana fue reemplazada el martes siguiente por Ojo, una revista bastante parecida a su antecesora, que fue clausurada poco después y reemplazada a su vez por Periscopio, que tampoco duró mucho. Fue el final de uno de los mejores medios que tuvo el periodismo argentino.
¿De parte de quién? De Jacinto Gaibur. Un momento, doctor. Yo no soy doctor, pibe. Sergio, teléfono. Diego Karakachov tenía que dar los turnos en el estudio de su hermano Sergio, pero la mayoría de los llamados eran un embrollo de militantes, sindicalistas, algunos intrigantes. El gordo Gaibur era peronista y había dado unas cuantas materias de derecho en la misma época que Sergio, y ahora lo llamaba urgente porque le habían librado orden de captura al gallego Héctor Garay, dirigente ferroviario y secretario general de la CGT de los Argentinos La Plata, donde él también colaboraba. Che, Russo, al gallego ya lo guardamos, pero hay que armar quilombo. En ese momento la Unión Ferroviaria estaba intervenida y varios dirigentes estaban presos en Villa Devoto. Bueno, gordo, llama vos a los del día, que yo voy a tribunales a ver qué pasa. Sergio se fue con otros dos del estudio, Domingo Teruggi y el colorado Luis Menucci. Eran estudiantes de Derecho y militantes de Unión Universitaria, la agrupación formada por Sergio años atrás. Mingo era el presidente del centro de estudiantes, aunque Teruggi venía de una familia socialista y tenía muy buena relación con los del peronismo de base. Seguía los pasos de Karakachov. El colorado sí era radical, pero del lado más tradicional. Los tres miraron la causa, presentaron un recurso de amparo y se fueron a la confitería París a tomar un café. Unos meses atrás, las agrupaciones estudiantiles radicales de todo el país se habían unificado con el nombre de Franja Morada. La iniciativa había surgido de un grupo de militantes de derecho de Buenos Aires, entre los que se destacaban Leopoldo Moró, Mari Carmen Banzas y Coti Nosiglia. El Colorado y Mingo no estaban entusiasmados con la idea de perder la identidad de Unión. Aunque Sergio había sido el padre de Unión, trataba de convencerlos de que la franja estaba bien. Pero Mingo, es lógico. Ahora hay que ir aglutinando fuerzas. Además, ¿sabés de dónde salió Franja Morada? ¿Qué sé yo, Russo? Ah, no sabés. En el 18, en Córdoba, cuando los estudiantes de la Reforma se subían a los techos de las facultades, hacían flamear las estolas moradas de los obispos, las que se ponen alrededor del cuello. A Teruggi le salió una sonrisa de anarquista y le parecía cómico que 50 años después, para recuperar la autonomía universitaria, los radicales le dedicaran el nombre a las estolas de los monseñores. La franja de ahora se había aliado con los reformistas que seguían a Guillermo Esteves Boero para las primeras elecciones de la FUA. Esteves Boero había presidido la FUA una década atrás, cuando era legal, pero estas elecciones se hacían en plena intervención. La FUA estaba prohibida y los favoritos para ganarlas eran los de Faudi, frente de agrupaciones universitarias de izquierda que respondían al PCR. Miren, muchachos, si no consolidamos una fuerza universitaria nacional, tampoco vamos a poder presentar una alternativa dentro del partido. Hay que meterle con la franja todo lo que sea necesario, ponerse en serio con eso. Los de Capital buscan apoyo por arriba, dijo Menucci, refiriéndose a Morón, Siglia y compañía, que recibían el espaldarazo de Alfonsín. Sí, Colorado, y a nosotros nos mira Moisés desde abajo, retrucó el ruso. Hablaba de Moisés Levenson, modelo del radicalismo antipersonalista de los años 30 y fundador del grupo Forja, con Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz y Homero Mansi. Sergio tenía que cortar la charla universitaria porque en el estudio había gente esperando. Llegó, se metió en su despacho y su hermano Diego le dijo que los del taller naval de YPF habían llegado hacía rato. Los petroleros entraron disimulando la molestia de la espera. Señores, café, mate. Diego era un asistente muy prolijo y respetuoso. Decirles, muchachos, que no se van a ofender. Pasen. El sistema que había ideado Sergio parecía muy astuto. La empresa había empezado a reincorporar despedidos con cuentagotas y condiciones. Una de ellas era que renunciaran al juicio y que la consiguiente indemnización para la mayoría de los abogados laboralistas. La reincorporación ya era un triunfo, pero el ruso quería más. Minga, ustedes no van a renunciar a nada. Los del taller naval miraban azorados. La huelga había sido larguísima y plagada de traiciones de la burocracia. Un año con el único apoyo del fondo de huelga era demasiado. Los petroleros querían trabajar y miraban a Karakachov como si los mandara al muere. Va a salir bien.
Esto es así, ustedes van y firman que renuncian al juicio, pero antes me venden el juicio a mí, ¿entienden? No hay ninguna cláusula que les impida vender el juicio antes. Después voy yo y lo cobro. ¿Usted? No, todo eso se hace con testaferros. Al miedo se sumó la confusión. El ruso les explicaba que era una piratería muy menor para las cosas que se ventilaban en los tribunales. Elsa Marchese, la novia de su hermano Gustavo, era la que figuraba como compradora del juicio, todo en regla, con escritura pública. Es lo mismo que cuando un gitano compra bronce o un usurero compra relojes de oro, pero también firmamos un contradocumento para que ustedes no pierdan la plata de la indemnización. Cuando le digan que ustedes renunciaron al juicio, ella les dice, ¿cómo que renunciaron si me los vendieron? No tenían un mango y me los vendieron. ¿Y no le puede traer problemas, doctor? ¿Problemas? No, querido, yo voy a cobrar los honorarios por la reincorporación y por el juicio, gano el doble. Un mes después de la reincorporación, Elsa se presentó a YPF como la titular de los juicios. El método resultó y hasta Gustavo y Elsa se ganaron unos pesos. Sergio juntó lo suficiente para arreglar el Citroën y se fue a Río Cuarto con su hermano Diego. Tenía que ocuparse de la sucesión y el almacén de ramos generales del abuelo Martín Karakachov. «Me vas a tener que aguantar un día en Córdoba», le dijo Sergio a Diego. El ruso quería saber detalles, anécdotas, precisiones del cordobazo y apretó varias citas en pizzerías del centro con gente de todo pelaje. Se sentó con sindicalistas, estudiantes radicales, marxistas, peronistas, jóvenes, no tan jóvenes. Al fin de la jornada, Diego le preguntó qué había sacado en limpio. «¿Qué sé yo? Por la 10ª parte de lo que me contaron, ardió Troya. Acá todos quemaron colectivos, todos corrieron en la montada, todos le echaron a caballero. Todos lo echaron a caballero. Cuando hay que sumar estos te mandan la tercera potencia, pero me parece que la mayoría no tiene ni idea del real quilombo en el que estuvieron metidos».